Institución Universitaria Ceiba, educación diferente. Bueno, qué bueno que estén acá hoy. Estamos con los grupos de herencia de valor sostenible, los grupos que de alguna forma inician nuestro bloque gerencial de las presentaciones. Hoy tenemos un invitado muy especial, se trata de Jonathan Daniel Gómez Zapata. Él es economista de la Nacional, se graduó con honores, fue el mejor de su cuando se graduó de economista. Además, hizo una maestría en estudios de Latinoamérica, convención en economía en la Universidad de Valladolid, y ahora es estudiante de doctorado en la Universidad de Salamanca. Daniel, aparte, es profesor de la Nacional desde 2013, 13, y es coordinador de impacto económico en la empresa de servicios ambientales y geográficos S.A. Tiene un recorrido amplio en impacto de valor económico y también en estudios culturales. Le interesa estudiar los museos y el impacto económico que los museos pueden tener en la sociedad. Bienvenido entonces a Jonathan. Esperamos estar más o menos una hora y media en el auditorio. Al final hay unas preguntas, entonces les pedimos el favor de irlas anotando, irlas escribiendo, porque al final tenemos que llegar a enviar algo de información que nos va a compartir. Bienvenido entonces, Jonathan. Un grupo de especialización que estamos empezando como el bloque gerencial. Esperamos que mejor que vamos a aprender nosotros como conocimiento. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias al profesor Fernando por haberme extendido esta invitación. Un poco la charla que queremos tener en el transcurso de esta mañana es hablarles sobre el desarrollo sostenible, pero desde una perspectiva de valoración económica de los bienes y servicios ambientales. Así hemos llamado esta presentación. Vamos a hablar primero entonces de vamos a hablar de qué es la sostenibilidad, ¿cierto? ¿Cómo se define ese término? ¿Por qué aparece o por qué nos interesa, desde hace cuándo nos interesa empezar a estudiar ese término de la sostenibilidad, ¿cierto? Muy importante para ustedes que están especializándose en gerencia de proyectos, en gerencia financiera, en todas esas gerencias que ya nos comentó el profesor Juan Fernando. Entonces vemos que aparece una nueva variable dentro de las decisiones económicas. Los economistas siempre nos hemos interesado por medir y administrar unos recursos que son limitados. Y hasta más o menos la época de los 50 había unas teorías de desarrollo donde no teníamos como consideración una variable que eran los recursos naturales. Entonces empezamos a ver que había como una necesidad, porque también la utilización de esos recursos, como lo dice el segundo INPE, era que esos bienes ya no eran libres. En economía tenemos como dos definiciones: los bienes son libres, es decir, que son ilimitados y no son objeto de estudio para nosotros, para los economistas. Y hay otros bienes que son de interés económico, que son los que están diseñados o los que tienen la característica de ser bienes escasos. Su escasez es una medida de mercado, porque cuanto más escaso es el bien, pues tendrá un mayor precio. Por eso cuando ustedes ven, es muy usual en nuestros barrios donde vivimos, por ejemplo, cuando pasa el señor vendiendo aguacates, muchas veces nos dice 3 aguacates por 1000, y otro día dice un aguacate por 1000. ¿Qué nos quiere decir eso? Que hay una cosecha o que hay escasez de bien. Entonces lo que se tenía primero era que los recursos naturales, que vamos a definirlos, eran ilimitados y los podíamos utilizar sin ningún problema, sin tener ninguna reserva por ellos. Pero a partir de los 50, con ese proceso de industrialización, donde cada vez la tecnificación y el encadenamiento de masa hacía un uso más agresivo del recurso natural, pues nos dimos cuenta de que ese recurso no era libre y que por tanto tenía que ser un análisis económico para poder administrar adecuadamente ese recurso y tener una condición de bienestar, que es a lo que nos dedicamos los economistas. Muchas veces creen que la economía es como la ciencia de ahorrar, pues poder tener mucho dinero, pero eso es una falsa concepción. Los economistas nos encargamos de maximizar el bienestar, de que las personas se sientan más felices, y por eso aquí me voy a adelantar, también empezamos a hablar de lo que es el joyful económico, es decir, la economía de la felicidad o la economía del bienestar. Esto tiene también entonces una consistencia entre, como ya ese bien no era libre, no era ilimitado,
Entonces había que buscar su mantenimiento en el tiempo, ¿cierto? O sea, cómo podemos conservar ese recurso natural en el tiempo, y entramos en esa disyuntiva entre crecer económicamente, o sea, seguir los procesos de industrialización o conservar los recursos naturales. Entonces ahí era como un costo de oportunidad. Ustedes lo han hecho, por ejemplo, hoy, que hago, me levanto y voy a esta clase, esta sesión, o me duermo media horita más. Todos nos enfrentamos a esas decisiones, a ese costo de oportunidad. Debo renunciar de una hora de sueño un sábado para poder ir a una hora de clase que me va a permitir tener mi título de especialización. Entonces aquí también teníamos un costo de oportunidad de cómo diseñar una política de crecimiento donde pudiéramos crecer económicamente, pero también ser amigables con el medio ambiente. Finalmente aparecen entonces unos modelos de relacionamiento donde ya el Estado, el sector público y la comunidad tienen que intervenir y tienen que generar políticas para la sostenibilidad, pero todavía no sabemos que la sostenibilidad se realizaba como todos estos tics de cosas que dan como el lineamiento a hablar de que es sostenible, pero no sabíamos, había como un proceso de cohesión entre estas tres fuerzas que convergen en el mercado, el intercambio de bienes y servicios. Entonces ya había que tener en consideración la comunidad. Antes lo que se tenía era que pues, el sector público intervenía para proveer unos bienes, el privado tenía todo su proceso de industrialización, llevaba los bienes que podía vender al precio más alto, pero no se tenía en cuenta las necesidades de la comunidad. Y finalmente, y hay unas presiones también internacionales, una voluntad política que aparece inicialmente en la década de los 70. En los 70 se da como un encuentro entre diferentes países en Suecia, que se conoce como el Encuentro de Estocolmo, donde se empezaba a hablar del medio ambiente, ¿cierto? Como que reconocíamos lo que decía al principio, ese recurso natural como una variable económica. Entonces hubo una reunión de diferentes países y se empieza a dar como unos planteamientos acerca de cómo utilizar o cómo conservar el medio ambiente. Ese era el concepto que se tenía. Luego en el 1987, aparece como el Tratado de Brundtland, que también ya se tenían disposiciones sobre el cuidado que debíamos tener para poder crecer o para tener un proceso de desarrollo económico siendo amigables con la naturaleza. Pero finalmente es en el 1992, que aparece la cumbre del río o la cumbre de la tierra. Es allí donde aparece la reunión de las Naciones Unidas y se da como todo un lineamiento de cómo debe hacerse los procesos de crecimiento económico, teniendo una política o una visión de ser amigables con el medio ambiente. Entonces, son como todos los antecedentes que nos permiten hablar de la sostenibilidad. Y la sostenibilidad, ahora sí lo vamos a definir, es hacer las cosas, utilizar los recursos naturales de forma amigable, que no disminuya la posibilidad de uso en el presente, para que las generaciones futuras también se puedan beneficiar de ello. Entonces vamos a presentar un videito muy cortito. Les quiero mostrar este video. Este video es tomado de unas sesiones del Banco Interamericano de Desarrollo. Está hablando de ese desarrollo sostenible para la visión urbanística, y creo que llama mucho la atención como para tener esta contextualización de qué ha pasado, cómo se va a hacer crecimiento y finalmente cómo se van a generar estas políticas de sostenibilidad y cómo vamos a encontrar la generación de valor en ellos. Existe una forma urbana que compartimos la mayoría de los latinoamericanos, la cuadrícula de la cual crecieron nuestras ciudades. Una cuadrícula que generalmente vivía de un río, con un espacio central de encuentro general y amplio para la gente. Este modelo se replicó y muchas de estas ciudades crecieron y fueron exitosas. Tan exitosas fueron que atraían gente del campo del mismo país y del campo de ciudades de otros continentes, como nuestros bisabuelos y abuelos, que vinieron a estas ciudades y pudieron progresar socioeconómicamente de manera impensada. Los negocios se diversificaron. Se podía trabajar, pero también se podía estudiar, inventar y copiar.
Allí residía gran parte del éxito de las ciudades. Hoy, 198 de estas ciudades generan más del 60% del Producto Interno Bruto de la región y son nuestro motor económico. El problema es que el crecimiento fue desordenado, poco planificado y estas ciudades dejaron de ser ese motor económico. Hoy muchas de estas ciudades de la región están en crisis y no crecen como antes. Una de cada 4 personas vive en asentamientos informales. Se trata menos del 20% de las descargas cloacales y el río que alimentaba la ciudad no tiene vida. Tenemos que traer agua de lugares cada vez más remotos. El lugar de encuentro social ahora es peligroso. Somos la región más violenta del planeta, con más de 20 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras el promedio mundial es de solamente 7. Nuestras ciudades son responsables del 80% de las emisiones de dióxido de carbono y el cambio climático ha vuelto a nuestras ciudades más vulnerables. ¿Es posible cambiar este paradigma de crecimiento por uno más equitativo, uno que respete nuestro pasado y futuro? A nosotros nos parece que sí. Déjenme explicarles. Hay en América Latina y el Caribe aproximadamente 140 ciudades que en el PIB llamamos emergentes. Estas ciudades crecen demográfica y económicamente por encima de la media nacional, pero enfrentan desafíos como los que les contaba. Creemos que trabajando junto a ellas podremos tener un impacto clave en su desarrollo. Queremos ayudarlas a planificar su futuro de manera sustentable, aprendiendo de los errores del pasado y priorizando a la gente y al medio ambiente. Hagamos una breve introducción a este concepto de sostenibilidad, donde también nos está mostrando como de las que le hablaba, de si crecemos, cómo generamos ese proceso de crecimiento económico, pero a la par hay una utilización de recurso natural y también se genera un crecimiento en la población. Entonces cada vez vamos a demandar más estos recursos y cómo deberíamos cuidarlos. Entonces vuelvo a lo que les estaba diciendo, es en el 92, en la Cumbre de Río, también conocido como Cumbre de la Tierra, donde se pone en pie el concepto de sostenibilidad y que, como nos lo mostraba en la última parte del video, es ver esa situación presente, cómo se puede mantener la disponibilidad de recursos para que las generaciones futuras también puedan disfrutar de esos bienes y servicios ambientales y que se pueda seguir el proceso de crecimiento económico, el proceso de desarrollo económico que va mucho más allá de tener una mejor producción o unas cifras macroeconómicas, sino de generar un bienestar. Aquí lo que se pretendía en la Cumbre de Río era entender el medio ambiente, porque todavía se genera o se habla de medio ambiente, era generar esas políticas de conservación y de utilización de manera que las sociedades tuvieran un mayor bienestar. También en Colombia, junto con esta cumbre, y pues acabamos de pasar la Constitución del 91, pues se generan las instituciones que van a velar por la utilización de los recursos naturales. Aparece la Ley 99 de 1993, que es la que da las primeras disposiciones y que genera el Ministerio hoy conocido de Desarrollo y Medio Ambiente, y allí se dan como todas las disposiciones en Colombia cómo va a ser la vigilancia, control de todos los proyectos de desarrollo e infraestructura que van a utilizar recursos naturales. A todos nosotros, desde nuestras tareas cotidianas, demandamos un recurso natural, al bañarnos, al alimentarnos, ¿cierto? Cuando también queremos un momento de esparcimiento, de ocio, de acuerdo a nuestras preferencias, nos vamos para un parque natural, ¿cierto? Vamos a un sitio turístico y allí siempre estamos haciendo demanda de recursos naturales. Entonces, a partir de este momento, del 92, es un hito, se empieza a disponer o se empieza a generar la conciencia de cómo tenemos que cuidar estos recursos. Eso también se da un poco precedido, como les decía, en esos dos momentos históricos, en el 72 en Estocolmo y luego en el 87 en Brundtland, pero también recuerden que en los 70 aparece todo un movimiento de sensibilización social, ¿cierto? El movimiento hippie, un poco como lo conocemos, y también era como esa onda o esa nueva corriente de
liberar, pues como esa esperanza a la liberación, donde lo que se quería también era como, venga, no le hagamos daño al medio ambiente, o venga, no le hagamos daño a nuestro planeta, y empezar a generar nuevas prácticas. Esas prácticas que tienen esa consideración es lo que vamos a llamar sostenibilidad. Y ese concepto ha mutado y hoy ya no hablamos de sostenibilidad, sino de sustentabilidad. Y hablamos de un desarrollo sustentable. Ahorita les voy a contar un poco en qué se basa. Y ya poniéndonos un poquito más teóricos, entonces aparece este concepto por dos corrientes teóricas. La primera corriente que tenemos es lo que conocemos como economía ambiental. Como les he dicho, la economía es la ciencia que se encarga de estudiar y administrar los recursos escasos para buscar la maximización del bienestar. ¿Cómo se maximiza el bienestar? De acuerdo a las preferencias de la sociedad y de cada individuo, ¿cierto? De acuerdo a un análisis micro o macro, pues vamos tomando esas decisiones que nos van a permitir optimizar unos recursos para alcanzar ese objetivo. Entonces, la economía ambiental tiene una influencia de la teoría neoclásica, no sé si aquí puedo hacer un poquito técnico, pero un poco lo que se tiene es de que se habla desde la utilidad. Ese es el trasfondo de la teoría neoclásica en economía. Nos interesa es que las cosas sean útiles y cómo podemos sacar el mayor provecho a esos bienes para llegar al objetivo de la maximización. Entonces tenemos que se veían los recursos naturales como un bien que generaba una utilidad, y esa utilidad tendría que ser dispuesta de la mejor forma para que se obtenga el bienestar general o el bienestar social más alto. ¿Qué se ve ahí? Se analiza entonces de una visión de arriba abajo, ¿cierto? Es decir, desde el recurso más importante al menos importante se hacía una clasificación, y también se tenían unas disposiciones de tener la utilización de esos recursos en el corto y mediano plazo, es decir, que tengan un impacto cortoplacista y que la sociedad pueda hacer utilización dentro de las prácticas o dentro de sus ventajas comparativas. ¿Qué son las ventajas comparativas? Hay cosas que uno con el tiempo aprende a hacer mejor o sabe hacer más bien que otras. Entonces, hablamos como de dos consideraciones. Hay unas ventajas absolutas o unas condiciones que nos fueron dadas por naturaleza. Imaginemos, por ejemplo, en nuestro entorno, ¿qué tiene, por ejemplo, nuestra ciudad? ¿Qué se le fue dado? Entonces, unas montañas, ¿cierto? Hay en unas zonas, por ejemplo, en el oriente hay un recurso hídrico importante, entonces su ventaja absoluta fue cómo fue concebido, lo que nos fue dado. Cada uno de nosotros, las familias en las que nacimos, esa es como nuestra ventaja absoluta. Si unas son muy adineradas, otras son menos, pues digamos que esa condición difícilmente se puede cambiar si no hiciéramos nada por ello. Entonces, las ventajas absolutas simplemente es la dotación inicial que se nos fue dado adrede, y esa dotación se puede convertir en una ventaja comparativa. Es decir, si yo que nací en una familia media, ¿cierto?, de ingresos medios, empiezo también como a buscar como salir, a tener una mejor situación, estudiando, perfeccionándome, entonces voy a generar unos conocimientos y voy a generar una ventaja comparativa en función, por ejemplo, de mis otros primos, que no han hecho nada, o que se quieren quedar en su situación inicial. Igual pasa, por ejemplo, en la ciudad. Nosotros tenemos ese recurso hídrico. Si empezamos a utilizar bien ese recurso hídrico y empezamos a meternos de forma competitiva, recuerden ahí un poco la teoría de Porter, que habla del diamante de la competitividad, entonces vamos a poder hacer una utilización de ese recurso de una manera más eficiente, y eso, por ejemplo, nos puede dar una comparación ventajosa con otros contextos que no utilizan ese recurso. Eso uno lo puede entender más, por ejemplo, cuando hablamos de una mercancía, se ve claramente. Cuando yo puedo producir, estoy hablando, por ejemplo, de tecnología, de un computador, ¿cierto? Si yo empiezo a generar una producción más eficiente y soy más innovador de estas tecnologías de la información y la comunicación, pues voy a generar una ventaja, y esa ventaja me va a diferenciar como marca. Entonces no será lo mismo, no sé, un Lenovo a un iPhone, ¿cierto? Y también nos vamos fidelizando con las marcas. Entonces lo que tenía la economía ambiental, o lo que buscaba, era utilizar los recursos de forma que se generaran ventajas comparativas en el entorno. Muchos países no estaban preparados para ello, ¿cierto? Tenemos que en el mundo hablamos de, como lo decía el video, economías emergentes, o que también se pueden entender como economías en vías de desarrollo, o países subdesarrollados, o países de la periferia.
podríamos decir que son sinónimos. ¿De qué depende? Más de la corriente ideológica. Lo cierto es que son países que están en un proceso de crecimiento, ¿cierto? Están en la consolidación de sus políticas de desarrollo y no llegan al top como si están otras economías que se conocen como economías desarrolladas, economías norte, que son pues, los países que conforman el G8, o por ejemplo, hoy Colombia, si ustedes han seguido un poco la discusión económica a nivel nacional, queremos entrar a la OCDE, que es el organismo económico de desarrollo, donde pues entran los países que ya tienen unas políticas y tienen unos indicadores de desarrollo muy altos, y nosotros estamos apostándole como a entrar allí, y es donde se hace la diferenciación. Entonces querían que en un contexto internacional tener ventajas comparativas con una utilidad de los recursos naturales. Y entonces era como una visión muy del mercado, ¿cierto? Como, venga, pero ¿cómo le saco la mayor utilidad a un río? Pero ¿cómo le saco la mayor utilidad a un páramo? Pero ¿y cómo hago que ese páramo exista y también tenga, por ejemplo, vías para poder comunicar y tener comercio internacional? Entonces empezaron a haber unas dificultades y la teoría neoclásica no satisfacía completamente esas necesidades de una visión más social, una visión más integradora, y aparece la segunda corriente, que es la economía ecológica. La economía ecológica es muy reciente, aparece después del 2000 más o menos, hay algunos indicios teóricos antes, pero está sustentado un poco en los objetivos del milenio. No sé si ustedes los han escuchado, los objetivos del milenio también tienen que ver con todo el concepto de sostenibilidad, que se hace como un marketing, si aprovechamos como ese cambio de milenio, ya entrábamos al 2000, y entonces aparecen 8 objetivos que tenían como interés generar la sostenibilidad en el desarrollo de los países. Entonces ahí aparece la economía ecológica, donde no se ve los bienes naturales o los recursos naturales como un bien económico simple, sino que también tiene un valor económico total. Ahora les voy a hablar de ese término, es decir, tiene una característica que los humanos o que los seres que utilizamos esos recursos le dan a dar un valor agregado. ¿Qué es un valor agregado? Ustedes más o menos saben, ¿no? ¿Qué es un valor agregado? Alguien que me diga. Cuando yo digo una ventaja sobre, digamos, otra, no sé, una ventaja que tiene cierto, no sé, mercancía o servicio versus sus competidores. Claro, es como un plus, ¿cierto? Podríamos decir, es la ventaja comparativa a la que hablábamos ahora, es ese valor adicional que tiene, por ejemplo, ¿cuál es el valor agregado que tiene esta silla o estas mesas? ¿Cierto? Muy bien, entonces lo que se buscaba así era generar un valor agregado, y eso voy a, como aquí a tener una... Vamos a dejar aquí un poco este concepto. Entonces era ese valor de uso, el uso es la utilidad, lo que tenía la economía ambiental, o sea, si algo me es útil, entonces yo le asigno un valor, ¿cierto? De acuerdo a mi utilidad, a mi necesidad. Pero entonces la economía ecológica empezó a ver que no solamente se trataba de tener esa utilidad, sino que habían otros valores emocionales o otros valores de identidad o otros valores de querer conservar, de que las generaciones futuras puedan tener ese recurso natural, y eso se llama valores de no uso. Y ahora vamos a ver que esos valores de no uso pues van a ser el valor se divide básicamente en 3, ahora vamos a volver sobre ellos, pero como para mencionarlos, el valor de opción, el valor de legado y el valor de existencia. Entonces un poco la economía ecológica venía de esa influencia más social,
más antropológica, más de conservación, un poco también más de ambientalista. La economía ambiental es un poco más monetarista. Ahora vamos a ver también cuando hablemos de que tenemos que encontrar cuál es el valor económico de un río, algo que uno diría, pero ¿cuánto vale un río? Pues no es tan fácil. Entonces, lo que trataba la economía ecológica era de tener una conciencia para toda la sociedad, en el sentido de que no solamente era un valor de uso, sino que ese recurso natural también tiene valores de no uso, que es importante entonces entender para poder diseñar políticas. Entonces el análisis ya se hacía de abajo hacia arriba. Es decir, eso que parece menos importante, ¿cierto? Ese árbol, ese guayacán que tengo al frente de mi casa, no es menos detestable para que lo tumben, ¿cierto? Tiene un significado muy importante para mí, para mi familia, y yo quiero que mis hijos o los hijos de mis hijos tengan a la disponibilidad ese árbol. Entonces hablamos de abajo hacia arriba, y tiene también una mirada más social, ¿cierto? Me interesa mucho la comunidad, me interesa mucho escuchar lo que la comunidad percibe y siente por esos recursos naturales. En ese sentido, pues se va generando esa convergencia de estas dos teorías en lo que se llama el desarrollo sustentable, dentro de unas políticas de crecimiento a nivel territorial. Ese desarrollo sustentable se fundamenta en asignar valores a los servicios ambientales, a los bienes y servicios ambientales. Y básicamente se puede generar ese valor cuando se habla de eficiencia económica. Entonces, ¿qué es la eficiencia económica? Hay un concepto que en economía nos permite definir cuando algo es eficiente, o nos permite determinar esa eficiencia, y es lo que, no sé si ustedes lo han escuchado, sino como ahí para voluntad de inventario, se llama la eficiencia en el sentido de Pareto. Tiene ese nombre porque quien habló de esta teoría es un economista italiano, Wilfredo Pareto, y lo que se dice es de que yo tengo que buscar puntos en el que no es posible mejorar las condiciones de unas personas sin empeorar las de otras. Es decir, hay unos recursos que si yo, por ejemplo, hiciera algo para mejorar a ella, directamente empeoraría a la compañera. Entonces, cuando se dan esos puntos, es lo que llamamos un punto óptimo o un punto eficiente en el sentido de Pareto. Eso en la economía del sector público es muy difícil, porque digamos que el sector privado se rige por un principio clásico. Los clásicos pues en economía, o el padre de la economía es Adam Smith, que lo habrán seguramente escuchado. Lo que decían los clásicos era que el bienestar se podía obtener si cada uno buscaba su propio interés. Es decir, los seres humanos somos egoístas, y a mí no me interesa que ustedes estén bien, a mí me interesa es que yo esté bien. Y si todos pensamos así, entonces la sumatoria de que yo esté bien hará el bienestar social. Entonces esa era la visión que tenían los clásicos sobre ese bienestar, y vemos que cuando interviene el sector público dentro de las decisiones de mercado, no puede generar puntos de eficiencia en el sentido de Pareto, porque entonces estaría mejorando las condiciones de una parte de la población, pero empeorando las de otra. Entonces lo que hablamos es de las mejoras en el sentido de Pareto. Es decir, yo busco mejorar a la compañera, pero sin afectar las condiciones de su vecina. ¿Listo? Entonces esa es la eficiencia. La eficiencia es llegar a unos puntos de distribución adecuada del recurso, donde yo puedo tener la maximización, donde yo puedo tener un estado de bienestar. La segunda condición, y esa sí es mucho más compleja porque viene de también un interés o una motivación subjetiva, es acerca de la justicia social. ¿Qué es lo justo? Entonces uno se pregunta, ¿será que la justicia está relacionada al merecimiento? Es que yo hice méritos pero no gané ese parcial, eso no es justo. ¿O qué es lo justo? ¿Y qué es lo justo socialmente cuando nos encontramos en situaciones tan diversas, cuando nuestras condiciones son tan particulares y tan diferentes a nuestros compañeros? Hay como una gráfica, cuando uno está hablando de justicia social, que siempre nos habla de lo que es equitativo y lo que es justo. Entonces,
Tenemos, por ejemplo, que aquí hay un partido, pues yo no soy muy bueno dibujando, y supone que esas son las canchas, créanlo abstractamente, y digamos que tengo como unos cajones. Se supone que los 3 cajones son igualitos, pero como tengo personas diferentes, este resulta más alto. Esto es como un juego de horcaíto. Se supone que eso es equitativo, ¿cierto? Yo no me estoy interesando por ver cómo son esas personas, simplemente sé que a cada uno le toca el mismo cajón, ¿cierto? A cada uno de nosotros, independiente de nuestra condición, nos tocó esto. ¿Qué pasa? ¿Esto es eficiente? No, porque no se cumple el objetivo. Pues el más alto está viendo el partido, lo está disfrutando súper bien, el mediano un poco puede ver, ahí entre que se empina y descansa y vuelve y se empina, puede ver el gol, pero el pequeñito no, se entera por el grito, ¡gol!, pero no ve nada. Y entonces eso es justo, porque yo simplemente le estoy dando a cada persona lo que le tocó. Entonces lo que les decía ahorita, las ventajas absolutas, es que usted fue feo, pues muy de malas, le tocó. Pero usted cómo puede hacer de esa cosa fea algo interesante. Entonces por eso ya hablamos, es que este tiene un sex appeal, ¿cierto? Entonces o lo que dicen, la suerte, el famoso refrán, la suerte de las feas, las bonitas la desean. Pues claro, lo saben administrar. Porque también la escasez, acuérdense en que la escasez es una medida del precio, entonces ¿qué lo hace? Competitivo, venga, le buscamos a eso. Entonces lo mismo pasa, pues es la ventaja que no tenemos, es la condición equitativa, pues sí, usted es feo, pero no hay nada más que hacer, le tocó eso. Usted es bonito, sí, lúzcase. Entonces eso es lo que llaman en economía ser equitativos. Darle a toda la sociedad lo mismo. Funciona en economías planificadoras, que son las que vienen de la corriente comunista, ¿cierto? Un poco ese movimiento marxista que teníamos, muy pocas hoy existen, casi para decir que ninguna, digamos que todavía Cuba, aunque ya sabemos que Cuba se liberó, tiene un poco de esa planificación, Venezuela lo quiere hacer, un poco con esa crisis hoy macroeconómica que tienen, y digamos que sí una buena economía que representó toda esa corriente planificadora fue en su momento lo que se conoció como la Unión Soviética, ¿cierto? Hoy Rusia, pero bueno, allí ya solamente queda la corriente ideológica porque como economía es economía de libre mercado. ¿Qué sería entonces lo justo? Denme una solución justa para ese problema. Se supone que yo solo tengo esta disponibilidad, ¿cierto?, de estos cajones. Y veo que las personas tienen diferentes características. Entonces eso sería lo justo, ¿cierto? Parece ser que de una se nos viene esa idea. Entonces una distribución más justa es que a este le vamos a dar un cajoncito más chiquito, a este le vamos a dar un cajón más grande y a este uno más grande. Todos van a poder ver el mismo gol al mismo tiempo y van a tener la misma ventaja. Entonces ya las cosas de la fealdad se pueden organizar con otro tipo de elementos, ¿cierto? Y eso sería justo. Entonces llegar a este punto donde podemos encontrar una distribución de esta forma, pues nos va a generar justicia social. ¿Por qué? Porque yo no me voy a sentir mal ante el otro, porque ¿qué pasa acá en esta primera distribución equitativa? Puede ser que yo diga, pero ¿por qué le dan el mismo cajón que yo si yo soy más chiquito? ¿Cierto? Entonces genera una insatisfacción social y eso también genera repercusiones en la utilización de los recursos y en las protestas sociales. Entonces ser justos es ver, y hay diferentes mecanismos económicamente para llegar a esa distribución justa. Eso está muy relacionado, por ejemplo, con las políticas tributarias. Entonces vamos a ver que hay unos impuestos, cuando uno está hablando de esto, que tienen la característica de ser progresivos o regresivos. Los impuestos regresivos son los que no tienen en consideración el nivel de ingreso de las personas, ¿cierto? Entonces, independientemente de lo que usted gane, de lo que usted sea, todos tenemos que pagar lo mismo. Un ejemplo de ese impuesto es el IVA, ¿cierto? Y hay otros impuestos que son progresivos,
que sí nos miden de acuerdo a cuánto ganamos o a cuánto tenemos. Entonces, ¿cuál es? El impuesto a la renta. Entonces se supone que el impuesto a la renta, es decir, si usted gana más, tributa más, y si usted gana menos, pues no tributa o tributa menos, entonces hace que haya una justicia social. ¿Qué es el problema? Aquí haciendo un paréntesis, el problema es que en nuestro país o en nuestros contextos no creemos en la reinversión de los impuestos, entonces lo que hacemos es la evasión. Entonces llamamos al contador, ve, te pago más, pero bórrame esa cuenta de esa platica que me entró. Porque claro, no tenemos consolidado un estado de bienestar y ahí vamos a tener problemas nosotros que vamos a ser los que vamos a generar valores en nuestras empresas, que vamos a tomar decisiones para que seamos cada vez más eficientes y recuerden, aportar a un desarrollo sustentable. No crean que esto es una charla simplemente para cumplir con un requisito, o sea, la idea es que ustedes desde su profesión y desde sus puestos también empiecen a aplicar este conocimiento y empiecen a buscar políticas de desarrollo sustentable. Si no, no tendría ningún impacto ni tendría ningún interés pues haber madrugado hoy o estar acá, ¿cierto? Entonces, un poco ese es el concepto de justicia social y finalmente pues la sustentabilidad ecológica. Ese sí es un concepto un poco más moderno y ahí voy a ser un poco más cliché, pero sí está muy relacionado con estas nuevas intereses, digamos, o no sé si modas, pero voy a intentar decirlo así, como un poco estas modas más ambientalistas o más fitness de cuidar el medio ambiente. Entonces nos va pareciendo muy chévere pues esa sustentabilidad ecológica porque vamos generando edificios inteligentes, por ejemplo. Y el edificio inteligente es aquel que es amigable en la utilización de recurso hídrico, que tiene unos paneles para ahorrar energía, que además tiene un jardín vertical. Esos jardines verticales tan bonitos que nos parecen estéticamente tan agradables, pues se van volviendo esa onda de economía sustentable, economía ecológica, y pues también están muy enfocados a lo que se conoce o no han mencionado como la economía verde, ¿cierto? Entonces ya queremos más espacios verdes, ya necesitamos y los guardamos, y entonces en ese sentido la sumatoria de estos tres elementos, eficiencia económica, justicia social y esa moda más ecológica, nos permitirán asignar esos valores a los servicios ambientales. Pero ¿qué es un servicio ambiental? ¿O qué es un bien y servicio ecosistémico? Que es lo mismo, ¿cierto? Para uno entender ese bien o servicio ecosistémico hay que partir de qué es un ecosistema. Entonces cuando hablamos de ecosistema, cuando cualquier sistema lo que tiene es una relación de variables, ¿cierto? Tenemos unos procesos, tenemos unas interacciones y todos funcionamos en busca de un mismo objetivo. Entonces aquí tenemos una definición de acuerdo pues al MEA, que lo publica en 2005, una definición de lo que sería el ecosistema. Y dice que es un sistema natural que está formado por un conjunto de organismos vivos y el medio físico donde se relacionan. Es decir, tenemos unos medios, tenemos unas variables y se relacionan, o sea, la relación que tienen van generando ese sistema. Es decir, es una compleja dinámica de plantas, animales, microorganismos, y el medio ambiente no viviente interactuando como una unidad funcional. Es decir, en ese momento estamos en un ecosistema. Es un ecosistema intervenido, donde tenemos unos recursos naturales y también la participación antrópica y la generación de una infraestructura, y esto es un ecosistema, ¿cierto? Agradable visualmente, no lo sé. Cómodo, tampoco. Muy natural, sí, la luz que nos llega, la irradiación solar, pero este espacio sería un sistema y estaría dentro de esa clasificación de ecosistema. En este sentido, los beneficios directos e indirectos que los seres humanos recibimos de esos sistemas, vamos a decir que son los servicios ecosistémicos. Entonces nosotros, ¿qué recibimos cuando utilizamos el agua? ¿Cuál es el beneficio del sol, de tener luz solar? ¿Cierto? ¿Cuál es el beneficio de ir a una montaña? ¿Cuál es el beneficio de tener un aire limpio? Hoy, por ejemplo, que estamos en los últimos días en Medellín, en esa problemática de calidad de aire, ¿cierto? Entonces, lo que me provee ese beneficio que me va a generar ese recurso natural es lo que vamos a llamar como un servicio ecosistémico. Y esos servicios ecosistémicos son los que nos va a interesar valorar, ¿cierto?
porque nos van a permitir generar una política o generar ese desarrollo sustentable. Aquí hay una definición, les quería mostrar un poco. Estos servicios tienen 4 categorías en la literatura. Hay unos que son de provisión, es decir, proveen a las necesidades del ser humano. Entonces, por ejemplo, los alimentos, ¿de dónde vienen los alimentos? Entonces, de cultivos de la tierra, frutos de un árbol. Están los de regulación, entonces tenemos emisiones, ¿cierto? La emisión de fuentes contaminantes o la generación de ruido, ¿cierto? Hay unos elementos que se tienen que regular, la polinización, ¿cierto? Son como tipo de servicios y funciones ecosistémicas. Hay unos de hábitat y soporte, ¿cierto? Necesitamos para desarrollarnos tener un espacio, tener como le dice el nombre, es un soporte para poder hacer nuestra actividad física, hacer nuestra actividad económica, hacer nuestra actividad recreativa. Entonces el paisaje, entonces sería como uno de este tipo de bienes. Y están los culturales, y esos sí que son más difíciles, porque los culturales son aquellos que buscan o que tienen que ver con ese valor de no uso. Miren que ahí que tenemos desarrollo cognitivo. Entonces es que yo me siento en un árbol y transfiero conocimiento, así como Avatar, ¿cierto? ¿Cierto? Eso también viene de la espiritualidad de cada uno, entonces ahí lo que tenemos es ese valor de existencia. Entonces hay unos valores también subjetivos desde lo cultural que nos generan ese goce estético, o por ejemplo elementos de recreación, pues a cuánto nos gusta irnos a meter a un charco, ¿cierto? Entonces pues ese no es solamente el recurso hídrico que me va a servir para alimentarme o para bañarme, sino que me está generando un goce y que me está generando una actividad de recreación. Entonces es supremamente interesante. La convivencia, por ejemplo, de hoy que ya no podemos crecer, digamos, horizontalmente, y que cada vez nuestro desarrollo urbanístico es vertical. Entonces cuando tenemos estos conjuntos residenciales, siempre esperamos tener zonas verdes, ¿cierto? Porque hay como un elemento de cómo convive la infraestructura, pero también que veamos ese recurso natural, porque si no, pues como que no hay un valor agregado y hace que tengamos menos disponibilidad a pagar por ese tipo de proyectos. Entonces aquí hay como una categorización de esos servicios, y aquí vamos a entrar pues al tema de la valoración. Entonces vamos a hacer hasta aquí como un recorderis, a ver los que están más dormidos y los que están más despiertos, que me ayuden un poco. No es fácil para ustedes y para uno tampoco, más un grupo tan grande. Entonces hasta aquí que les he dicho, se vale decir nada, pero ya lo dije, o sea que solo hay una opción. Hasta aquí, ¿qué han entendido? O sea, ¿qué hemos visto entonces? Nada, no, tampoco. Entonces, vale. Creo que es una manera de concebir la economía diferente a lo que se concibió hace muchos años. O sea, Sí. es trasladar la concepción de economía y la integración con el medio ambiente, pues y con lo social, básicamente. Muy bien, y a eso cómo lo hemos llamado, cómo lo hemos denominado. Sustentabilidad, muy bien. ¿Qué más hemos visto? ¿Qué otra cosa, qué otra idea se les ha quedado? Tienen que contestar porque si no el profesor no me va a pagar. Yo pienso que es más incorporar nuestro chip, la sostenibilidad del día a día, ahora en adelante, como estudiante de posgrado de gerencia, y pensar la sostenibilidad como algo realmente importante que nos va a servir bastante para nuestro crecimiento. Muy bien, ¿algo más? Yo opino que es meter la parte de los recursos ya no disponibles, sino como escasos. Muy bien. Empezar como a medir esa parte dentro de todo lo que hacemos, pues como del diario vivir, yendo las compañías deben incluir ese recurso parte de su objetivo. Muy bien, entonces hemos visto, muchas gracias a las 3 intervenciones, creo que ahí vamos dejando ideas interesantes y todas están muy acordes a lo que he querido decir. En todo caso, para los que están dormidos, al final hay un quiz, entonces para que se vayan ahí atendiendo a lo que viene, que ya vamos a hacer modelos económicos. Muy interesante, ¿no? Aquí viene la cara de maldad.
No, entonces un poco lo que hemos visto es eso, hablando desde la sostenibilidad y esa visión más económica de integrar el recurso natural para la toma de decisiones y el desarrollo sostenible, teniendo ese chip de la gerencia de los recursos o de la gerencia que cada uno de ustedes va a asumir y para lo que se están especializando. Como hemos dicho entonces, tenemos esos bienes y servicios ecosistémicos y ahora el punto es de que los tenemos que valorar. Y ustedes tienen que hacer eso. Estas políticas de sostenibilidad, como lo decía, pues aparecen en el 92 como una voluntad política, pero ya no es una voluntad política. Y como les decía ahorita cuando hablábamos de valor agregado, por ejemplo, cuando ustedes van a un consultorio odontológico, ¿ustedes qué esperan encontrar antes de que los atiendan? ¿O qué les hace una mejor o peor disposición al servicio? Entonces, cuando uno llega a un servicio médico, va y se encuentra en una pared unas estrellitas, certificado, acreditado, ¿cierto? Entonces uno dice, ay, sí, bien. Cuando uno ve esas estrellitas, uno dice, ay, ¿será que me voy? ¿Cierto? Entonces hay como una acreditación, una certificación de que el servicio que se va a prestar es adecuado y eso nos da como una cierta tranquilidad. Cuando consumimos nuestros productos, entonces ya miramos, ¿tiene gluten, no tiene gluten? ¿Tiene registro INVIMA, no tiene registro INVIMA? O nos vamos a tomar chocolate a Las Palmas, ¿cierto? O sea, de todo se vale, todo es posible. Entonces, cuando tienen esa certificación, ¿qué hace? Como que uno esté más tranquilo y como que uno diga, esto no me va a hacer daño. Uno intuitivamente, y eso condiciona completamente el consumo. O sea, nosotros los economistas somos medio maniáticos, se van a dar cuenta si tienen amigos economistas, y yo lo reconozco, es porque tenemos una sensación de que todo lo tenemos que medir. Pues, también tendrán otras manías los administradores, los de relaciones internacionales, los sociólogos, pero es que a nosotros todo es por medidas, todo es una cuantificación. Algunos compañeros se quedan solamente en la cuantificación, otros en los que a mí me gusta más centrarme es en interpretar esa cuantificación. Pero digamos que en el trasfondo de nuestra formación es valorar, y la valoración es una medida cuantitativa de esa acreditación de las que les hablo. Y por eso les decía, ese tema que primero fue como voluntad política, ya es obligatorio porque ustedes se dan cuenta que dentro de sus empresas o dentro de sus organizaciones hay algo que se llama responsabilidad social empresarial, ¿cierto? Como que ya entramos a esa onda. Y esa onda lo que nos está obligando es a hacer unos informes de sostenibilidad o unos informes del Pacto Global o unos informes de desarrollo sostenible. Juepucha, les tocó aprenderlo, o sea, van a tener que saber valorar para poder informar eso. ¿Y qué nos da eso? Nos da una certificación. Entonces, independientemente si tenemos o hacemos parte de una empresa de producción, de un producto, una mercancía, o si hacemos parte del sector de los servicios, venimos con todas estas certificaciones de calidad. Recuerden, INCONTE, ya luego viene ISO, luego de las ISO vienen todas estas normas ambientales, ¿cierto? OCHAs y de seguridad y salud en el trabajo. Y ahora, pues los informes GRI, o los informes de gerencia de relación investigativa, también hacen parte de ese esquema de responsabilidad social empresarial para generar esos indicadores o esa valoración de los bienes y servicios ecosistémicos. En teoría, desde un punto de vista muy económico, es llevar ese recurso natural a una medida monetaria. Por eso es importante entonces este concepto que les había ahora mencionado, ese valor económico total, porque tenemos que utilizar unos supuestos, una teorización aritmética y matemática que está dentro de la economía para decir cuánto vale un río. Entonces hoy tenemos dentro del país una institución, por ejemplo, que se encarga de dar licencias ambientales, es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales a nivel pues, nacional, y también tenemos las corporaciones autónomas regionales que siguen estos procesos. ¿Para qué se valora? Para ver si en realidad se puede aportar a un desarrollo sostenible. Entonces, claro, ahorita eso pareció muy teórico y uno de los antecedentes para encontrar la valoración económica ambiental fue por allá en los 80, finales de los 80 y principios de los 90,
que en Canadá se derramó un petróleo, un barco petrolero, y entonces empezaron a preguntarse, ¿y aquí qué? ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es la pérdida de toda esa fauna acuática, de todas esas especies marinas que se generan por ese derramamiento de petróleo? ¿Cuánto tiene que pagar esa empresa privada que intencional o no intencionalmente hizo ese derramamiento? Entonces, ¿cómo calculamos eso? O por ejemplo, muchos de nosotros podrán tener alguna mascota, ¿cierto? ¿Cuánto vale el perrito que tenemos? Lo que nos cobran cuando, bueno, si es adoptado, deberíamos adoptar, pero digamos que no, lo compramos en una tienda de mascotas, el valor económico será lo que pagamos cuando fuimos a comprar ese Presfood, no sé, yo no sé mucho de perro, pero bueno, ese. ¿Por qué no? ¿Y cuánto es ese valor sentimental? O sea, ¿cómo mido ese valor? No es posible. Imagínate que lo hacemos los economistas ambientales hacemos eso. ¿Qué ibas a decir? Lo que pasa es que son términos que uno podría determinar como subjetivos. Y lo son. Entonces, no es lo mismo lo que una persona puede llegar a desarrollar por una mascota que la persona que no tiene la interacción por la mascota. Entonces, en términos de esa subjetividad, pues hay como una escala de valores Sí. que determinan como el amor, la compañía y todo eso. Imagino que así es como se debe llegar a medir eso. Sí, no te alejas de cómo debe de ser. Pero llevémonos, ese ejemplo puede ser muy personalizado, ¿cierto? Como lo acabas de expresar. En cultura, aquí como para también darle un poco de diversidad a la charla, por ejemplo, ¿cuál es el valor de la Capilla Sistina? ¿O cuál es el valor de la muralla china? Y a lo mejor hay personas que pueden decir que la Capilla Sistina vale un $1, o no vale nada, o vale mucho, ¿cierto? O personas que a la muralla china lo mismo. Y puede ser que yo nunca vaya a ver la muralla china, pero si a mí me vienen y me preguntan haciendo una campaña, ¿usted estaría dispuesto a donar 1.000 pesos para que se mantenga la muralla china? A lo mejor muchos de nosotros sí. Y eso mismo lo podemos pensar, por ejemplo, para el bosque de la Amazonía. Y ahí se diferencia un poco lo que decía el compañero, una es la posición como del usuario, ¿cierto? Que soy yo, o sea, que me estoy beneficiando directamente de mi mascota, o de tener la muralla china, o de vivir ahí al lado del bosque del Amazonas, o aquellos usuarios potenciales, o no usuarios, que somos los que no tenemos ese bien o no recibimos un beneficio directo, pero sí de forma indirecta sabemos que se genera una externalidad. Cuando vamos a hablar de economía ambiental es muy importante tener ese concepto de externalidad. La externalidad es una acción que hace un agente de forma positiva o negativa frente a otro agente sin recibir o sin darle una compensación. Y ese es como el concepto que sustenta toda la valoración. Entonces, cuando hablamos de una externalidad, acción que hace un agente de forma positiva o negativa sobre otro sin darle una compensación, imagínense, por ejemplo, la contaminación, ¿cierto? Cuando va un bus con una emisión de gases, de material particulado, pues pucha, me está dañando el aire que estoy respirando. Ese señor del bus se baja y le paga a cada uno por la contaminación que hace. No, eso es una externalidad negativa, ¿cierto? Entonces son acciones que hacen unos agentes y que no son compensadas. Pero también hay unas externalidades positivas, pues no todo hay que verlo desde el punto de vista negativo. Por ejemplo, hay un señor, ya se jubiló, y ahí al lado de mi casa quiso hacer un jardín. Entonces organizó un jardín, unas plantas, entonces mejoró estéticamente mi cuadra y además me está generando
quizás captura de carbono, ¿cierto? Con sus arbolitos. Pero yo no le di al Señor dinero para que hiciera eso. Y eso sería una externalidad positiva, una acción positiva que hace un agente sin recibir una compensación por ello. Entonces, cuando hablamos de esta valoración económica, lo que vamos a ver es precisamente eso. Vamos a medir esas externalidades y vamos a encontrar ese valor sentimental, porque no solamente pasa con una mascota. O sea, por ejemplo, el Nevado del Ruiz. Cuando uno le dice, no, es que ya hay muy poco hielo, pues ya hay uno como que dice, ¿cómo? Como que siente algo por allá, aunque sea de un solo minuto, un segundo, como que, ¿cómo? ¿Cierto? O cuando vamos en un vuelo Medellín-Bogotá y los vemos desde lejos como, ¡ay, tan bonitos! Pero se están acabando, ¿cierto? Con los páramos igual, un poco cuando vemos eso, cuando vamos a ciertos lugares, pues esa emoción y esa sensibilidad nos da. Pero hay unos economistas muy locos que se nos ocurrió, pues que a eso lo teníamos que dar una medida monetaria. Porque si no es a través de esa medida monetaria, no podemos saber qué tan importante o qué tan relevante es para las personas. Tenemos ahí que cargue. Entonces aquí es muy importante el territorio y básicamente tenemos para hacer esa valoración, como les decía, ese supuesto de la externalidad, pero también del costo de oportunidad. Y el costo de oportunidad es a cuánto estoy dispuesto a renunciar de algo para poder obtener de otra cosa. Ese es el concepto que tenemos acá, cuánto estoy dispuesto a dejar de consumir de un bien para consumir de otro. O sea, es la disyuntiva, es cómo se da ese punto también de eficiencia. Recuerden cuando les hablaba de mejoras en el sentido de Pareto, que nos va a generar un desarrollo territorial. Porque esto es importante, la valoración económica de estos bienes. Uno diría, pero ¿cuál es la manía o cuál es la necesidad entonces de ponerle ese valor o de hallar ese valor sentimental? Que no es fácil, ¿cierto? Porque también está ese factor subjetivo que cada individuo puede tener. Entonces, desde la economía ambiental y sobre todo cuando estamos pensando en un proyecto de infraestructura, entonces, por ejemplo, las vías 4G, ¿hay que hacerlo o no hay que hacerlo? Uno pensaría, sí, son importantes, ¿cierto? Porque además nos van a permitir mayor competitividad para poder llegar más rápido a ciertos destinos, conectar los puertos con el interior del país. Pero es que resulta que para hacer esas vías 4G tenemos que tumbar unos árboles. Y hay algunas familias que están en la carretera o en la vía que ya existe y como se van a tratar de ampliaciones, entonces vamos a tener que desplazar a esas familias. O también se han dado unos casos, desafortunadamente tenemos accidentes viales y entonces esos accidentes viales se van volviendo unos, se me olvida el nombre, como pues ahí se entierra la persona, eso tiene un nombre. Ustedes ven que cuando uno va por la carretera hay pues una crucecita, sí, creo que es Calvario, tiene un nombre, en esos momentos se me olvida. Y entonces, ¿qué vamos a hacer si cuando tenemos que ampliar la vía se va a ir, digamos, el Calvario? Entonces yo como familia, ¿cómo me voy a sentir si sé que ahí está mi ser querido y entonces? Entonces hay una cantidad de cosas que empiezan a preguntarse y que entonces dice uno, ¿es bueno la vía o no? ¿Qué tenemos que hacer, cierto? Es bueno, por ejemplo, hacer una central hidroeléctrica. Hoy tenemos en construcción Hidroituango. ¿Es bueno o no es bueno? Es que las hidroeléctricas hacen o tienen un aporte significativo en el cambio ambiental, en el cambio climático. Será una línea de transmisión, pero es que la línea de transmisión genera efectos electromagnéticos, ¿cierto? Entonces también tenemos unas ideas, no nos hemos informado completamente o no nos hemos involucrado para saber qué tanto de eso es cierto, qué tanto de eso es mito, si en realidad deben hacerse o no deben hacerse, y ahí el proceso de valoración económica nos permite tomar decisiones y nos permite justificar esos proyectos, porque sin duda no nos podemos negar, hoy en un mundo globalizado, imagínense, por ejemplo, a nuestros padres,
salir del país era una cosa casi que imposible, ¿cierto? O sea, montar en avión, creo que había una aerolínea que se llamaba SAN, súbase, amárrese y mátese, como lo decían, ¿cierto? Hoy para nosotros viajar es la cosa más sencilla, ¿cierto? Es más, podemos disfrutar lo que les decía, usted puede ver la Capilla Sistina desde su computador. Es más, hasta la puede disfrutar más, porque cuando uno está ahí mirando el techo y con la gente empujándolo, no puede ver la mano de Dios y Adán. Pero ahí usted en su 3D, usted pues lo disfruta. Entonces hoy la globalización evidentemente también nos permite o nos impulsa a un desarrollo, ¿cierto? Y como les digo, en el fondo somos seres egoístas, entonces, y en el fondo todavía tenemos unas ideas que debemos ser conscientes y debemos renovarnos, que parece que el progreso está también en cuanto más tengamos, ¿cierto? Entonces, es que yo tengo un carro, es que tengo una casa, es que tengo tantos títulos, no, este man está súper bien, pero es feliz. Recuerden, el joyful economic, no lo sabemos. Entonces, un poco la valoración, lo que viene a decir es, venga, no tiene que tener usted tanto. Usted lo que tiene que tener es mejores condiciones, y esas condiciones las tiene cuando hacemos un cuidado o una conservación de los recursos naturales. Entonces, aporta esa toma de decisiones, propicia elementos para definir la relación público y privado, porque también los recursos naturales o los bienes y servicios ecosistémicos tienen una condición de público. Y en economía los bienes públicos tienen dos condiciones, que son no rivales y no excluyentes. La no rivalidad es decir que dos o más personas podemos disfrutar del bien al mismo tiempo. Es decir, por ejemplo, si yo estoy viendo ese árbol, ustedes también lo pueden ver y no hay rivalidad en el consumo y los dos tenemos como la misma sensación o los dos podemos manifestar una utilidad por disfrutar ese bien. Y la otra condición, la no exclusión, es decir, de que porque yo consuma ese bien, usted no queda excluido de poderlo utilizar, bien sea en el momento o después. Entonces esas son las dos condiciones que tienen los recursos naturales como bienes públicos. Dado que son bienes públicos, pues el Estado como tal interviene en ellos, en su administración, en su provisión, pero también se debe tener en cuenta el privado, ¿cierto? Porque cuando, lo que les digo, hacemos una PCH, una pequeña central hidroeléctrica, o cuando hacemos un proyecto de infraestructura, también el privado aprovecha ese recurso natural, ¿cierto? Hay fragmentación del hábitat. Recuerden esa categoría de bien y servicio ecosistémico del hábitat. Pues si aquí lo que había era un pueblo y lo tenemos que inundar para poder hacer una generación de energía, pues fragmentamos el hábitat. Claro, luego volvemos a ser el pueblo, como fue el Peñol, pero hay una fragmentación y eso tiene unas consecuencias y eso tiene un valor, y ese valor que es de uso también tiene ese componente de no uso, y tenemos que alcanzar esa monetización de ese efecto. Identifica los impactos de mayor sensibilidad. Es muy importante porque, como les decía ahorita, en esos informes y en esa generación de valor, lo que podemos es medir la rentabilidad, viabilidad y sostenibilidad de los proyectos de desarrollo. Involucra a la comunidad en los procesos de toma de decisiones, ¿cierto? Ya no es un economista desde un escritorio, entonces, tomando decisiones y haciendo cálculos, ¿cierto? Haciendo un cálculo de una TIR, no, de una tasa interna de retorno, sino que tiene que aplicar unas metodologías donde la comunidad es quien declara estos valores. Y ahí te voy dando pistas a tu respuesta. O sea, vamos a ver cómo esa parte sentimental puede ser incluida en esa formulación econométrica que hacemos. Y finalmente, pues tenemos que aporta la generación de esos reportes que les he hablado de sostenibilidad, que son las externalidades. Aquí entonces tenemos una gama de metodologías, existen las técnicas con las que nos podemos acercar a esa valoración. Básicamente se conocen estos 5 como bloques de metodologías. Hay unas metodologías que son a través de los precios de mercado. Yo puedo, utilizando una información existente, empezar a calcular o empezar a hacer un mercado paralelo de un bien que sí tiene ese mercado a un bien que no lo tiene. Ejemplo, yo no sé cuánto puede costar o cuánto es la fertilidad de un suelo, ¿cierto? O sea, ¿cómo puedo valorar la fertilidad de ese suelo? Pero sí puedo saber todo lo que necesitaría para que el suelo se vea más fértil o para que se pueda dar una cosecha de un producto. Entonces, a través de ese mercado existente,
de los fertilizantes, puedo acercarme indirectamente al valor de la fertilidad del suelo. Entonces están enfocados en los precios de mercado, también por ejemplo en cambios en la función de productividad. Cuando yo por ejemplo tengo una línea de transmisión de energía y tengo que hacer una torre, pero donde van a hacer la torre yo tengo un cultivo de papa, entonces ¿cuál es el valor que tiene esa torre? Pues las pérdidas que habrán en mi productividad de papa, porque ya no la puedo hacer, porque se me está emplazando el proyecto en mi territorio y entonces tengo un coste de oportunidad. Hay que renunciar a esa producción de papa para ganar la transmisión de energía de la que nos beneficiamos la mayoría del país o el 50% del país, ¿cierto? Entonces hay como estas técnicas enfocadas en mercados paralelos a través de los que sí tienen un comportamiento de mercado y que sí tienen un precio, establecer el valor. Luego hay otros que son los gastos actuales y potenciales, que básicamente son los costos de reemplazo o los precios sombra. Cuando uno hace un proyecto de desarrollo, entonces uno de los argumentos con el que llega el dueño del proyecto es que vamos a generar empleo en la zona. Entonces la gente dice, claro, o sea, es que no están poniendo una hidroeléctrica en Medellín, ¿cierto? ¿Dónde la ponen? En zonas alejadas, ¿cierto? Por sus condiciones también, porque el encañonamiento del río. Entonces son zonas que, por experiencia les puedo decir, están muy alejadas del casco urbano de los municipios, donde no hay presencia del Estado, donde casi que la presencia de ese privado empieza a ser como presencia del sector público, o es más, son territorios que en nuestro contexto de violencia están colonizados por los grupos al margen de la ley. Entonces, por ejemplo, para llegar, hoy es mucho más fácil llegar a Hidroituango, ¿cierto? Porque se generaban unas vías, pero antes había que ir hasta Puerto Valdivia, y de Puerto Valdivia 2 horas en lancha, y de ahí 3 horas en mula para llegar a un asentamiento poblado a socializar un proyecto. Y entonces es una gente que tiene el recurso y viene a decir, no, es que vamos a generar empleo. Sí, ¿por cuánto? No, pues sí, es un empleo que dura 8 años la construcción. Bueno, 10, porque como nunca construimos en el tiempo que es, entonces va a ser 10 años, ¿cierto? Y después el señor, ¿qué va a pasar con el señor? Entonces el señor se fue 10 años de dejar de cultivar su terreno, de dejar de hacer sus labores para irse a ser un obrero en la hidroeléctrica. ¿Y qué va a pasar después de los 10 años? Ah, no, muchas gracias, y aquí está el certificado, trabajó para XY y usted hizo parte del desarrollo del país. Es lo que pasa, ¿cierto? Entonces lo que buscamos con la valoración es de que eso no sea visto así, que podamos tener una política de acompañamiento o de que esa generación temporal de empleo tenga otras consideraciones, y eso es lo que se llama precio sombra. Es decir, la gente no gana tanto porque vaya a mejorar un salario, claro, su producción agrícola, ustedes saben que el sector primario tiene menos valor, menos precio, digamos, en el mercado, y que a lo mejor es entrar al mercado formal de la construcción va a obtener unos mayores ingresos, pero ¿cómo puede destinar una parte de esas para ahorrar, o cómo puede también empezar a profesionalizar otras prácticas? ¿Ibas a decirme algo? Sí, dale. Claro. Y que a las familias también se les dé como un apoyo de educación y economía. Eso es como una forma de mitigar como ese proceso. No, muy bien, pero lo estamos haciendo ahora, ¿cierto? Antes no teníamos esa conciencia, ¿cierto? Pero digamos que es muy bien tu aporte, y lo que les digo es lo que se está buscando con estas aplicación de técnicas de valoración económica, tener en cuenta que cuál es ese beneficio real y cuál es en realidad como la pérdida o el costo. Y por eso tenemos la última, que es la de costo-efectividad, que nos permite ver si en realidad el proyecto es efectivo dentro de sus condiciones o aporte al desarrollo. Hay otras técnicas que son las de preferencias reveladas. Las preferencias reveladas son como yo a través del consumo revelo el valor que le considero o que le otorgo a ese bien. Entonces, por ejemplo, les pregunto cuánto es el valor del parque Arví. ¿Ustedes qué me podrían decir?
Parece difícil, ¿cierto? Infinito, indeterminado. No, en términos monetarios. Entonces, ¿cómo sería? Esas técnicas lo que dicen es de que los gastos en los que yo incurra para llegar al disfrute del parque Arví son la valoración que yo hago de ese bien. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son mis gastos? El gasto de desplazarme, de los costos de desplazamiento, transporte, si yo voy allí, lo que consuma, los alimentos que consuma, si yo me hospedo una noche, entonces los gastos de hospedaje y además todo mi tiempo, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, mi hora en el día me pagan 20.000 por la hora, entonces ¿cuántas horas disfruté del bien? Y entonces esa sumatoria de esos gastos conforman lo que se llama la metodología de costos de viaje. A través de esos gastos que incurro para disfrutar ese bien es la valoración. Lo que pasa es que uno no solamente va al Parque Arví, ¿cierto? Por ejemplo, cuando vamos no sé, a una reserva natural en el oriente, uno muchas veces no solo va a disfrutar. Entonces la dificultad de la metodología es cómo asociar el impacto que solamente se tiene en ese bien natural o bien cultural que queremos cuantificar monetariamente. También el de precios hedónicos es otra metodología, se utiliza mucho, por ejemplo, en transporte y es, por ejemplo, si yo tengo al lado de mi casa un museo, pongamos el ejemplo de los museos, ¿cómo se valoriza el entorno inmediato? ¿Cierto? Si el precio de la vivienda aumentó o disminuyó. Si aumenta, ese aumento es la valoración que le asocio al bien. Por ejemplo, si yo vivo al lado del Cerro El Volador, si hay una valoración directa en el entorno, o sea, es decir, si el precio de la vivienda al entorno del bien mejora, estaría en función de la valoración y eso es lo que conocemos como precios hedónicos. Hay otras, el cuarto bloque de preferencias declaradas, que ahí lo que tenemos que hacer es simular mercado y ahí sí nos toca es a las personas preguntarles por un concepto que es cuánto está dispuesto a pagar o cuánto está dispuesto a aceptar, es decir, cuánto está usted dispuesto a pagar, como les decía ahorita, para conservar la muralla china, cuánto está dispuesto usted a aceptar para que tumbemos la muralla china y a través de esas preguntas vamos encontrando esa valoración. Y finalmente tenemos las técnicas de análisis multicriterio, que lo que nos hacen es como una forma más didáctica, unos juegos donde también le preguntamos a la gente es por las preferencias. ¿Usted qué prefiere más, el río o la montaña? Así como esas encuestas de Facebook, playa o montaña. Parece un chiste, pero eso que nos mandan por Facebook o ese tipo de test, lo que están haciendo es algo que en economía se llama economía conductual o economía del comportamiento. Y lo que hacen es de que van perfilando nuestras características y entonces usted puso playa y a la media hora promoción en Cancún, 5 días por 2 millones de pesos, fue pucha, están incentivando el consumo porque usted reveló su preferencia. Esto es lo que hacen las técnicas de análisis multicriterio. Aplicar una de estas metodologías nos da un valor monetario, ¿cierto? Que no es objeto de esta charla, pues mostrarles toda la instrumentación. Si alguien está interesado, pues me puede escribir y le puedo mandar algunos artículos para que profundicen sobre esto, pero digamos que ese resultado puede ser también aplicado en la última técnica que se llama transferencia de beneficios. Es decir, yo no sé cuánto vale el bosque seco tropical que hay en Antioquia, pero resulta que en Ecuador se hizo un estudio sobre bosque seco tropical, a través de una valoración contingente, o sea, a través de una simulación de mercado, y ese valor que ellos obtienen, yo lo puedo extrapolar, teniendo en cuenta unas variables económicas, al contexto local. Entonces es como lo que tenemos bajo estas técnicas, es un tema muy amplio que, como les digo, quien tenga interés, o a través del profesor Juan Fernando, con mucho gusto le puedo compartir literatura. Aquí tenemos como un flujo de lo que se hace entonces para la valoración económica en los estudios de impacto ambiental y tiene como unas etapas. Básicamente los impactos se clasifican en internalizables o no internalizables y los no internalizables son los que son objeto de la valoración económica, es decir, son los que vamos a aplicar para esas técnicas que vimos. Y esas técnicas los que nos van a permitir es encontrar ese valor económico total que, como les digo, es el valor de uso y no uso, la sumatoria de los dos. El uso se encuentra muy fácilmente en el precio de mercado, en esas técnicas de forma indirecta, o sea, es decir, ¿cuánto está dispuesto usted a pagar
básicamente es un valor de uso, ¿cierto? ¿Cuánto paga por el computador? ¿Cuánto paga por ir hasta el Parque Arví? Ese es el valor de uso, o ahí se puede cuantificar el valor de uso. El valor de no uso, como les decía, son 3 y hace relación la opción, es decir, yo valoro la oportunidad de utilizar hoy o mañana ese bien, o sea, sé que está disponible, ¿cierto? O sea, yo valoro que pueda, si no hoy, en unos días, en unos meses, ir a disfrutar de ese bien. Además, yo ese bien quiero que exista y sea un legado para las generaciones futuras. Entonces yo valoro, pues precisamente, que tenga esa característica de herencia. Y finalmente, yo tengo un valor simplemente porque está, porque ese bien existe. Esos son los 3 valores. Entonces, cuando, por ejemplo, a uno le dan una herencia, en una herencia se ve muy bien eso, pero pues no una herencia de plata, sino que se le murió a uno el abuelo y le tocó a uno el reloj. ¿Cuánto vale ese reloj? Pues ese reloj vale, no sé, 100.000 pesos. Esa sería la cuantificación monetaria del valor de uso, ¿cierto? Y vale 100.000 pesos porque tiene tal, porque es un Casio, porque no sé qué, y entonces uno puede cuantificar esas cosas con estructura de mercado, digamos que no es muy complicado, pero es que es de mi abuelo, ¿cierto? Y tiene una emoción, lo que tú decías, un sentimiento, porque fue heredado, porque además yo quiero dejárselo a mi sobrino, ¿cierto? Cuando yo me muera, que entonces mi sobrino lo conserve, y porque finalmente yo tengo la posibilidad de ponérmelo hoy o de ponérmelo mañana, o sea, está disponible. A esos otros valores, ¿cómo los cuantifico? Son subjetivos, pero entonces cuando a uno le preguntan, bueno, ese reloj vale 100.000 pesos, ¿por cuánto me lo vende? Entonces ahí hay que hacer como unas terapias de choque, ¿cierto? Porque uno puede contestar lo que dijo el compañero ahorita, no, indeterminado, no, ni por toda la plata del mundo. Pero entonces digo, no, le doy 2 millones por ese reloj, hágale. Entonces sí tenía, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es el valor de no uso? 1.900.000. Y eso es lo que pasa, hay que hacer terapia de choques, por decirlo así, eso es pues más desde la psicología, pero tenemos que enfrentar a la comunidad. Suena un poquito duro, por lo que hacemos económicamente. ¿Cuánto está dispuesto usted a pagar para conservar ese bosque? 10.000. Y si fuera 20.000 los pagaría. No. Y si fuera 15.000. Entonces empezamos a hacer una subasta y así encontramos ese valor de no uso para llegar a esa cuantificación. Entonces lo que tenemos acá, básicamente un esquema dentro de los estudios y esa valoración también nos va a permitir hacer las medidas de manejo, ¿cierto? Cuando tenemos un proyecto de desarrollo, pues tenemos que hacer unas medidas de manejo para que la utilización de recurso natural sea adecuada y genere la eficiencia económica, la justicia social y la sustentabilidad ecológica. Recuerden esos 3 elementos. A través de eso, pues podemos hacer un análisis costo-beneficio, que es uno de los indicadores que ustedes tienen que reportar en los informes de sostenibilidad y que básicamente es como la sumatoria de los beneficios ambientales y sociales sobre la sumatoria de los costos ambientales y sociales. Esa relación o ese indicador, que es un indicador económico, debe ser siempre mayor a 1. Para yo decir que en realidad el efecto que genera un proyecto de desarrollo cuando se utilizan los recursos naturales es eficiente y sostenible ambiental y socialmente. Evidentemente hay proyectos donde no aplican unas buenas metodologías o que pues, hay que reconocer todo, pues no, o dejan información de largo o por intereses del sector privado no evidencian los verdaderos indicadores, pero nuestra responsabilidad y nuestra motivación es a que estos indicadores en realidad muestren una característica real. ¿Quién vigila eso? La ANLA, ¿cierto? Cuando estos estudios se presentan a la ANLA o a la corporación, pues son los encargados de decirle, a usted le falta esto, usted no está calculando este valor de uso, a usted no se acerca adecuadamente al valor de no uso, y así poder tener, pues, ese concepto de viabilidad del proyecto. Ustedes se han dado cuenta que en los últimos meses y en los últimos años la autoridad ambiental ha negado licencias y ha archivado de hecho algunos estudios de impacto ambiental precisamente porque no cumplen con las condiciones o por tener una posición de mayor conservación con el medio ambiente, lo cual está muy bien. Hay otro análisis que es el análisis de sensibilidad e incertidumbre, que lo que nos hace es
ver a través de esas variables sensibles cómo se comporta, cuál es la tendencia a futuro. Entonces vamos a manejar como unos indicadores, me voy a volver porque quería contarles algo de cuando hacemos estos cálculos, de relación beneficio-costo. Esos beneficios no se ven en un momento dado del tiempo, ¿cierto? Esos beneficios pueden darse durante 20 años o durante una temporalidad. Entonces tenemos que utilizar unos elementos de administración y de finanzas, que es la tasa de interés, pero para los proyectos de desarrollo no se llama tasa de interés, se llama una tasa social de descuento. Entonces quería como hablarles de ese concepto que está acá. La tasa social de descuento es la tasa a la que yo puedo traer ese valor, ese flujo que tengo cuando hago la estimación, ese flujo monetario en el tiempo, traerlo a valor de hoy. En el mundo, el Banco de Desarrollo propone que los proyectos de desarrollo tengan una tasa social de descuento entre el 8, 8,5 o 9%, ¿cierto? Es como lo que se habla a nivel internacional. Pero en Colombia, el Departamento Nacional de Planeación establece que la tasa social de descuento para proyectos de desarrollo e infraestructura sea del 12%. Una tasa más alta, es decir, cuando tenemos tasa del 10, 12%, lo que nos está mostrando son efectos intergeneracionales. Es decir, eso que se está afectando tiene repercusión sobre las sociedades futuras, que es lo que nos interesa, y por eso se convierte en un elemento decisorio del desarrollo sustentable. Cuando tenemos tasas más pequeñas, es decir, tasa del 2, 1%, 3%, nos está dando más un efecto de corto plazo, es decir, se repercute toda la acción en la sociedad presente, y ese no es nuestro interés cuando estamos hablando de los recursos naturales. Entonces por eso se establece que para Colombia sea del 12%. El análisis de sensibilidad, lo que les digo, es ver cómo se comporta el proyecto de los indicadores económicos, por ejemplo, cuando hay problemas de orden público. Entonces, evidentemente, si hay un problema de orden público, los costos ambientales tienen que aumentarse. Si de pronto por una mala implementación de un plan de manejo hay un deslizamiento de tierra, hay un movimiento en masa, entonces el costo ambiental aún sube. Está preparado. Entonces, si pasa eso, aún así el proyecto es viable. Entonces, un poco lo que queremos ver con estos análisis de sensibilidad e incertidumbre para poder justificar la toma de decisión. O sea, esto lo que nos va a hacer es justificar la toma de decisión y mostrar si la organización, en este caso sería un proyecto, es viable y sostenible. Aquí quería, como ya estoy por cerrar, hay, como les decía al inicio, unas voluntades políticas y una corriente internacional que aparece con los objetivos del milenio, que son 8, y hoy se llaman Objetivos del Desarrollo Sostenible, que ya no son 8, sino que son 17, ¿cierto? O la Meta 2020, que también está inscrito dentro de estos objetivos. Nosotros nos hemos enfocado en hablar de esos servicios ambientales, de ese compromiso con los recursos naturales, pero es que eso es como hacer un supuesto en economía que si alguno vio de pronto algún curso introductorio, el principio de ceteris paribus, que también ahí somos muy precarios, es decir, interpretamos la economía solo cuando hay una variación valga la redundancia, en una variable, ¿cierto? Si ustedes van a discutir con un economista, les garantizo que esa discusión está perdida, porque nosotros siempre tenemos la razón. Ustedes ven, el Banco de la República nunca se equivoca, el Ministerio de Hacienda siempre tiene la razón en la política fiscal y monetaria, porque es que siempre decimos, es que este análisis consideró estas variables, pero no el enfoque real, ¿cierto? Es decir, suponemos que solamente va a haber variación en su nivel de ingresos, pero que lo demás se mantiene constante. Y eso no es real, ¿cierto? Eso es lo que pasa cuando uno ve matemáticas 3, varias variables, se da cuenta que las decisiones son multiobjetivos y de que si se mueve una variable, la otra también tiene un impacto, y eso es muchas veces difícil de sintetizar en una ecuación o en una interpretación aritmética. Entonces por eso hacemos esos supuestos, pero por ejemplo cuando usted va a un consumo, por ejemplo a comprarse una camisa, piensen en eso. ¿Ustedes solamente se fijan en el precio? No.
cómo es la tela, cuál es la marca, cuál es el color, luego va y se lo mide, no, es que me hace ver más gordo, no, este sí me hace ver bien. Entonces son una cantidad de cosas que también tienen que ver a la hora de decidir consumir o comprar un bien, y esto mismo pasa para el desarrollo sostenible, no solamente es el recurso ambiental o el recurso natural. Entonces quería dejarles un poco esta motivación para que lo revisen. Vemos que también tiene que ver con la pobreza, ¿cierto? Que también tenemos que ver con el cuidado de las enfermedades, ¿cierto? En los objetivos del milenio se hablaba, por ejemplo, del VIH, pero aquí ya hablamos de unas problemáticas de salud pública, ¿cierto? También abre todo el concepto de urbanístico y planificación. O sea, tenemos que tener en cuenta todos estos elementos, ¿cierto? Que en realidad el empleo también nos toca un poco el concepto de la igualdad y la inclusión de la mujer, ¿cierto? Siempre un tema tan sensible, y la combinación de estos elementos pues nos permitirá apostarle a un desarrollo sostenible. Voy a terminar con algunas reflexiones como generales, creo, pues, y pues además a eso me dedico. Sería contradictorio que les dijera que no creo en la valoración económica, ¿cierto? Reconozco que hay unas falencias, reconozco que todavía es un camino que debemos perfeccionar, que se debe formular a través también de relacionamiento con las autoridades ambientales, con los privados y con los sectores públicos, pero creo que sí nos soporta la toma de decisiones. Creo que cuando somos conscientes de esa valoración y que cuando podemos cuantificar, la toma de decisiones se convierte en algo más preciso y deja ese componente abstracto. No por ende hay que olvidar que también es subjetivo, ¿cierto? Entonces no es la última verdad, no es el único valor que pueda presentarse, pero creo que nos permite diseñar mejor esos comportamientos y por tanto apostarle a un desarrollo sostenible. En Colombia lo que vemos es, como lo decía ahorita la compañera, cada vez se ha dado mayor normatividad, o sea, ha tenido interés por este tema de la valoración en los servicios ambientales, y por tanto cada vez hay un mayor compromiso del sector privado, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, vemos una foto de una reunión con la comunidad sobre esta valoración económica, y se les aplicó, de hecho era para un proyecto hidroeléctrico que estábamos haciendo. Es una foto pues de propiedad de la consultora para la que laboro. También aquí entonces vemos, no podemos negarnos a ese crecimiento. De hecho, osamos hoy de ser la ciudad más innovadora, aunque nos ganamos ese título en 2013, hoy todavía decimos Medellín la ciudad más innovadora, ¿cierto? Cada vez tenemos mayores reconocimientos como planación urbanística. El 2016 recibimos el premio del Kuala Lumpur, algo así, no recuerdo cómo se dice bien este premio, pero era un premio por el diseño urbanístico que se estaba haciendo, y también hemos sido reconocidos como ciudad creativa dentro de la lista de ciudades de la UNESCO, ¿cierto? Por un programa de política cultural relacionado con la red de escuelas de música de Medellín. Entonces, lo que tenemos es de que no nos podemos negar a este crecimiento, pero sí podemos buscar nuevas formas de aprovechar esos recursos. Y no está mal empezar a tener una sensibilidad por ser más cuidadosos y por infundir a las generaciones futuras lo que hoy se conoce como la economía verde, ¿cierto? ¿Qué es la economía verde? Pues todas esas prácticas saludables que buscamos en nuestro cuerpo o en nuestras actividades de consumo, que tiene una repercusión positiva con el medio ambiente. Entonces no consumimos plásticos, entonces dejamos de consumir ciertos conservantes, hacemos, por ejemplo, hoy tenemos restaurantes que me llaman mucho la atención, pero que hacen sus propias huertas y se tiene un concepto de comida sustentable, ¿cierto? En algunos lugares se da un poco como toda esta nuevo marketing o nueva estructuración de mercado, y básicamente es eso. También es importante ver que la valoración es un insumo para los informes de sostenibilidad, los que ustedes van a hacer, que permite la generación también de valor agregado dentro de las compañías y dentro de los proyectos que se hacen, y finalmente pues motivarlos a tener una posición crítica y sólida como profesionales frente a todo este tema de la sostenibilidad. Hay pequeños pasos que
puede ser, como lo decían los clásicos, que al sumarlos dan todo el bienestar social, y es si empezamos a ser conscientes y empezamos a reciclar, si en verdad empezamos a cuidar ese recurso, si a lo mejor cuando nos bañamos desperdiciamos menos agua, ¿cierto? Si vamos siendo conscientes de lo que queremos para el medio ambiente y para el planeta, eso poco a poco va generando una gran onda, ¿cierto? Como es lo que les decía, esa esperanza de la liberación de los hippies, que nos puede llegar a encontrar pues ese equilibrio económico y ese bienestar social. Creo que aquí ya terminaba la presentación. Si aquí algunas referencias bibliográficas de lo que he citado, y agradecerles por la atención y por la disposición para esta charla, que espero que algo les haya quedado. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Jonathan, Daniel y a ustedes por la asistencia. Tenemos espacio quizás para 2 preguntas cortas. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Adelante por acá. Pues no te extendas mucho, pero sí es como una reflexión que yo hago después de todo esta presentación, y es frente a la ética con esta valoración sustentable. ¿Por qué? Porque vemos que hoy en día las tecnologías, las redes sociales sobre todo, se utilizan mucho como para 2 puntos en común, que es generar conciencia en las personas externas a un proyecto, es decir, personas que no tienen implicación directa sobre los proyectos, darles a conocer qué es lo que pasa, y utilizan esta valoración sustentable como para causar más efectos sobre eso. Pero también muchos entes privados aprovechan esta valoración para manipular, influenciar las opiniones y generar más impacto con eso. Entonces, el tema ético está en si esta valoración también le está poniendo un precio al desarrollo sustentable para el resto de la comunidad, porque entonces, digamos, esta vigilancia que se hace ya tiene un costo, pero ¿qué hay detrás de todo ese costo y cómo eso impacta en la relación costo-beneficio? Porque, digamos, destruimos un proyecto, lo volvemos nada por los términos de valoración que le dimos, pero lo que hay detrás de ese proyecto, empleos, valores de la comunidad y muchos beneficios que le pueden crear. No, pues básicamente lo que les decía es, primero, la ética profesional, ¿cierto?, de cada uno de nosotros que vamos a hacer informes, que hacemos valoración, que le apostamos a estas políticas de desarrollo. Entonces viene más desde un interés propio e individual que, como les decía, al final sumando va a llegar. También yo creo que cuando se aplica bien la técnica, ahí también hay un proceso pues ético, ¿cierto? Si se aplica la técnica, entonces habrá mayores elementos para juzgar si el proyecto es bueno o no, y finalmente también es cómo se involucra la comunidad, o sea, si en realidad se involucra y se hace un proceso de socialización y se le pregunta por sus preferencias, creo que no evita el problema, pero sí minimiza como esas posiciones que tú estabas planteando, básicamente lo que podría decirte ahí. Tengo una inquietud en relación, o sea, ya vimos cómo son las metodologías para entender esa valoración. ¿Hay algo para hacerle seguimiento al cumplimiento de esa valoración? O sea, ¿cómo sé yo que esa fue la valoración adecuada al momento del proyecto, o si hubiera tomado otro camino? Sí, recuerden la última etapa, entonces hoy se somete a lo que se llama informe de cumplimiento ambiental, donde se hace seguimiento a los impactos internalizables y también se hace seguimiento a la valoración, ¿cierto? Entonces todavía es como muy incipiente la normatividad sobre lo que debe de hacerse, pero lo que se hace es que se deben reportar cómo se da el manejo con esos impactos que se consideran internalizables por las medidas de manejos, y se hace como un seguimiento en un mediano plazo de cómo esos impactos que fueron valorados sí están siendo pues correctamente atendidos. También como el primer filtro sí es una cosa más teórica, ¿cierto? O sea, es como el economista que está proponiendo ver que la técnica sí es la adecuada, y eso se lo va a dar los resultados,
y la autoridad ambiental, antes de dar la licencia, puede decirle cambie la técnica o puede decirle ese resultado es inapropiado. Entonces ahí habría un primer control si después de que se hace esa verificación o se le concede licencia, se está haciendo el seguimiento. Lo cierto es que aún hay mucha ambigüedad sobre ello y hay muy poca literatura o en Colombia se dan como muy pocos acercamientos acerca de cómo debe hacerse la evaluación ex post. Desde los temas sociales es muy clara, pero desde los temas de valoración económica todavía es muy incipiente. ¿Y desde qué país nos apoyamos? Porque digamos que somos innovadores, pero no 100%. Sí, no, hay unas mecas, por decirlo así, en economía ambiental. Entonces estamos hablando de los nórdicos. Entonces en Suecia, en Gotemburgo, hay una escuela muy dura en economía ambiental. En la región tenemos en Chile, la Universidad de Concepción, ¿cierto? También han formulado muchos elementos y hay en unos países asiáticos, China también, como ustedes ven, ha sido un país que se ha dado un crecimiento en los últimos años, en los últimos 10 años impresionante, pero el tema de contaminación es muy agresivo. Entonces hay una escuela importante en Shanghái, creo, que también está analizando esos temas. Entonces seguimos esa literatura que se produce más en esos países más desarrollados. Bueno, yo le agradezco muchísimo al profesor Jonathan Daniel, a ustedes. En CEIPA estamos muy interesados en la formación de profesionales y de especialistas con criterios éticos y técnicos y que son conscientes del impacto de las actuaciones de ellos mismos y de las empresas en ámbitos ambientales, económicos, sociales. Entonces yo creo que esta charla nos ayuda a construir comunidad académica alrededor pues como de estos temas. Muchas gracias a ustedes por la asistencia y les pido un aplauso para el expositor.